Una cordial bienvenida a todos al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy vamos a hacer un vídeo reacción a Jacob, del canal Filosofía Judía. Va a ser un vídeo reacción cortito y va a tener un tono muy, digamos, conciliador. Realmente aquí no tenemos nada contra Jacob. De hecho, a mí particularmente me gusta ver muchos de sus vídeos, me gusta conocer otras religiones y reconozco que él explica muchas veces conceptos del judaísmo actual, y lo hace siempre de una manera bastante respetuosa. Por lo tanto, me resulta placentero conocer sus puntos de vista y del judaísmo actual mediante él. Por lo tanto, no tenemos nada contra él, es lo primero que queremos decir, por si acaso también le llega a él este vídeo reacción. Es complicado porque es un hombre muy ocupado, ahora mismo no solamente es youtuber, es padre de familia y también pues está activamente, digamos, integrado en el ejército israelí, están en plena guerra, por lo tanto está muy ocupado, pero él tuvo tiempo para hacer un directo, en donde al parecer entró un evangélico. Entiendo yo que era evangélico porque algo sabía de la Biblia, poquito, pero algo, así que católico lo descarto. Y pues tuvieron una charla en el que el evangélico intenta mostrarle profecías que estaban en el Antiguo Testamento y se cumplen en Jesús. Y al parecer, Jaco le acorraló, le hizo un cuestionamiento y al final el cristiano, el evangélico, fue incapaz de demostrar que Mateo es un libro inspirado, ¿no? Al final todo quedó como que Mateo se había equivocado al citar de las escrituras hebreas. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a ver unos fragmentos cortos de lo que ocurre en ese live. Le pido a Yago que no se moleste porque tome algunos fragmentos de sus vídeos, es simplemente para poder contestarte, para que puedas saber ese detalle que ahí te has equivocado. Simplemente es por eso, no es por nada más. Y bueno, vamos a reproducir lo que allí ocurrió. En una transmisión en vivo y llegó un cristiano al live y me retó, me dijo que quería debatir conmigo para demostrarme que una lista de 15 profecías que se cumplían en Jesús. Y lo que ocurrió es que a medida de que empezamos a desglosar el tema, llegamos a una profecía que está en Zacarías de las 30 monedas de plata, que él dijo que se cumplió cuando Judas traicionó a Jesús, ¿sí? Que le pagaron con 30 monedas de plata y ahí se cumplió supuestamente la profecía de Zacarías. Ahora, por favor, quiero que vean este video a continuación porque es una clara muestra de cómo el cristianismo adoctrina a las personas. Es una clara muestra como muchas personas ni siquiera leen la Biblia, no leen el contexto, ni siquiera leen, y por eso es que llegan a errores y ustedes van a ver como en este video yo le demuestro frente a sus ojos como el Evangelio de Mateo tiene errores y él mismo corrobora que el Evangelio de Mateo tiene un error. Y aún así, él, yo sé, está en estado de negación, yo entiendo y en verdad no lo juzgo. Si a una persona le meten ideas desde chiquito, obviamente es muy difícil enfrentarse a una verdad. Yo sé que no es fácil, ok, entiendo eso, pero ahí pueden ver como la persona que está atrapada en la idolatría trata de buscar la quinta pata de por qué no hay un error y trata de justificarlo. Y van a ver, por favor, sí, este video no es para juzgar a nadie, no es para juzgarlo a él ni a las personas. La idea es que vean como el daño tan grande que le ha hecho la religión occidental a las personas, que incluso cuando uno les muestra el error, incluso cuando ellos corroboran que hay un error, aún así la persona está en un estado de negación que trata de buscar justificación, que está bien, eso es parte del proceso. Cuando una persona empieza a darse cuenta de los errores y empieza a salir de la idolatría, es difícil, yo entiendo. La persona pasa por momentos de ansiedad, la persona pasa por momentos de mucha estrés, de que no sabe qué otra salida puede haber aparte del adoctrinamiento de esa religión. Pero por favor vean el video, sí, nuevamente no es para que lo juzguen a esta persona, sino para que entiendan el daño tan grande que le hace la religión occidental a las personas, al punto tal que incluso tratan de digamos, distorsionar lo que es el Tanaj, la Biblia hebrea, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por favor, vean este video, espero que aprendan y un saludo. ¿Qué otra profecía tienes? Lo traicionan por 30 monedas de plata. Zacarías 11:12. Zacarías 11:12. Zacarías 11:12.
¿Qué dice Mateo 27? Entonces le ¿cómo? ¿Qué quieres que lea? ¿Zacarías? Quiero que leas Mateo. No, quiero que digas dónde se cumple eso. ¿Dónde se cumplió? Zacarías ¿Sí? 9:9 lo dice. No, Zacarías 11:12 y Mateo 26:14 al 16 lo explica. Entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los sacerdotes principales y les preguntó, ¿qué me darán si les entrego a Jesús? Imagínate, eso es ilegal, eso es corrupción. Quedaron en darle 30 monedas de plata. ¿Qué dice la profecía? La profecía dice, entonces les dije, si les parece bien, denme mi salario, pero si no, quédense con él. Y me pagaron mi salario, 30 piezas de plata. Y me pagaron mi salario. Es decir, cuando le pagan es cuando se cumple. ¿Sí? Ahora, ¿tú sabes qué dice? Te voy a leer, Mateo 27, del 9 al 10. Ahí es cuando le pagan a Judas. Ahí es cuando se cumple la profecía, ¿sí? ¿Te leo? Sí, claro. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta, dice Mateo 27, del 9 al 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el presupuesto de los hijos de Israel, lo dieron en el campo del alfarero, como me lo ordenó el Señor. ¿Entendiste? Mateo sí, dice, claro, absolutamente. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Pero tú me estás diciendo que la profecía está en Zacarías. ¿Se entendiste? Mateo se equivocó. Mateo está diciendo que Jeremías dijo eso, pero Jeremías nunca dijo eso. Busquen en todo el libro de Jeremías, no está eso, porque esa profecía está en Zacarías 11, no en Jeremías. Es decir, que el Evangelio se equivocó. El Evangelio está citando un profeta algo que no dijo, porque esa profecía está en Zacarías, no en Jeremías. ¿Cuál es el texto? Mateo 27, versículo 9 al 10. Bueno, pues ya hemos podido ver la conversación que tienen. Y claro, aparentemente, si a un cristiano, a una persona poco formada, se le plantea esta cuestión, de momento diría, oye, pues aquí tiene razón el judío, Jacob tiene totalmente razón. Si tú dices que en Mateo 27:9 se está cumpliendo la profecía de Zacarías, pero Mateo te está diciendo que la profecía es de Jeremías, y en todo el libro de Jeremías no aparece esa profecía, pues evidentemente es un error, aparentemente. Y la verdad que me pareció un tema muy interesante y por eso quise hacer un vídeo reacción, porque de hecho, posiblemente si preguntáramos a muchos de nuestros hermanos ahora mismo, no sabrían qué responder. ¿Por qué? Porque nadie puede saber de todo y absolutamente todo. Por eso es bueno profundizar. Pero fíjate, Jacob, yo te quería comentar con todo el respeto del mundo. Tú has dicho que muchas veces los cristianos estamos adoctrinados y que no leemos el contexto y que simplemente pues no pensamos e intentamos justificar a lo loco. Pero eso no es así. De hecho, tienes que entender que los primeros cristianos no podían estar adoctrinados por el cristianismo, no. Los primeros cristianos eran judíos y ellos entendieron perfectamente estas profecías. Ahora bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues yo quiero explicarte algo. Te vuelvo a decir con todo el respeto del mundo. No hay ningún adoctrinamiento por parte de las religiones occidentales, no hay adoctrinamiento en el cristianismo. Al revés, dedicamos tiempo a meditar y yo he dedicado tiempo a meditar en lo que tú me has dicho. Pero fíjate, lo primero que me vino a la mente es que Mateo, él era un seguidor de Cristo, pero pertenecía a la congregación cristiana, a una comunidad que era viva. ¿A qué me refiero? O sea, Mateo no escribió eso en su diario personal, en un blog, no. Este escrito de Mateo circulaba por las congregaciones del siglo I y todos leyeron lo que ahí ponía. Si realmente esto hubiera sido un error, hubieran ocurrido tres cosas. Lo primero, ese error hubiera sido corregido, sí, se lo hubiera corregido. Porque, oye, ¿qué pasa? Ningún judío que se convirtió al cristianismo se dio cuenta y le dice, oye, Mateo, que eso está mal. Pablo, Pedro, Juan, nadie sabía.
No olvidemos que algunos líderes religiosos, incluso fariseos, se convirtieron al cristianismo y conocían perfectamente las escrituras hebreas. Le hubieran dicho, eso está mal. Y por otro lado, hubiera ocurrido algo. En el momento de que se hubiera encontrado un fallo en el libro de Mateo, le hubieran dicho, oye, mira, esto evidentemente no ha sido escrito por inspiración. Esto no va a ser parte del canon de las escrituras griegas. No, esto se va fuera. Como otros tantos evangelios apócrifos que están llenos de errores. Eso es lo primero. Luego, esto hubiera generado diferentes documentos escritos en los cuales cristianos de la época hubieran estado debatiendo sobre ello. Cuando uno estudia a los padres de la Iglesia, se da cuenta de que Ireneo, Tertuliano y otros tantos hablaban del cristianismo, hablaban de que habían diferentes opiniones, pero sobre este tema nunca se habló. Y ojo, y otro punto, esto hubiera creado, digamos, un debate entre judíos y cristianos. Los judíos podrían haber usado este argumento para destruir el Evangelio de Mateo, pero no vamos a encontrar fuentes judías de la época atacando esta idea, no. Ahora bien, ¿por qué? Pues muy fácil, es que esto tiene una explicación. En el judaísmo antiguo, a veces, por ejemplo, un libro daba el nombre a toda una sección. Es decir, para que lo entendamos, en algunas tradiciones judías, Jeremías encabezaba el rollo de los profetas posteriores. Y entonces ya se le decía en Jeremías, o sea, citaban lo que venía al principio, aunque perteneciera a otro profeta. Y eso no es algo que nos deba extrañar tanto. Fijaros, es muy similar a cuando Jesús dice la ley para referirse a todo el Antiguo Testamento. Sí, hay un caso en que Jesús cita de los Salmos, pero él dice que es de la ley. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Juan 10:34, él dice, yo dije, dioses sois. Esas palabras están en el Salmo 82:6. Sin embargo, Jesús dijo que estaba en la ley. ¿Por qué? Porque él incluía en la ley a los salmos. Nadie le dijo nada. Los discípulos no se quedaron ahí aterrorizados. ¡Ay, qué barbaridad ha dicho! Es más, sus propios enemigos no dijeron, esto no tiene ni pies de cabeza lo que has dicho. Eso es del Salmo. Lo entendieron perfectamente. Entonces, ¿qué ocurre aquí con Mateo que dice que es de Jeremías, pero la cita es de Zacarías? Pues bien, Mateo lo que hizo fue combinar dos profecías. Y eso es algo que muchos estudiosos lo han enseñado, lo han dejado por escrito, lo han explicado en sus obras de consultas. ¿Qué ocurre? Que muchos cristianos no la leen. Pero es que además, lo que ocurre es que muchos de estos supuestos cristianos que están en las redes salen a defender, como le pasó a Jaco, temas sin prepararse antes. Y claro, ahí Jaco tiene razón, vamos a ver, tú no lees el contexto. Y si hubieras leído el contexto, te habrías dado cuenta que hay algo raro, lo hubieras estudiado y lo hubieras entendido perfectamente. Mateo lo que hace es combinar Jeremías 19, donde se habla del alfarero, un campo, un juicio sobre Israel, sangre inocente, con la profecía de Zacarías. Sí, en la que se habla de las 30 monedas. Tenemos que entender, y volvemos a decir, que en el judaísmo del Segundo Templo era común mezclar textos proféticos bajo un solo nombre. Y tenemos varios ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, Marcos 1:2, para que veamos que es algo común. Aquí, en Marcos 1:2, se dice, por ejemplo, toman de Malaquías, dice, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz. En Isaías 43, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Si ahora vais al texto de Marcos 1:2, vais a ver que está combinado, sí, lo mezclan. Pero simplemente mencionan al profeta mayor, en este caso, a Isaías. Entonces, ¿Mateo se equivocó, Jacob? Yo ahora te digo, después de lo que te he explicado, ¿Mateo se equivocó? ¿Era Zacarías o era Jeremías la profecía? Bueno,
Pues no hay ninguna equivocación. Simplemente este cristiano que subió a tu directo no supo darte la razón de lo que ocurría. Y lo que ocurría que en aquella época era común coger partes de varias profecías, juntarlas en una zona y citar al profeta mayor o al que figura en el encabecimiento del rollo. Exacto. Esa es la razón, no hay más. Y bueno, simplemente aquí termina este vídeo, no lo he querido hacer muy largo, hay mucha más información que podríamos haber añadido y dar muchas más pruebas, pero creo que se ha explicado de manera muy clara. Nuevamente digo, este vídeo no lo he hecho porque tenga nada contra Jaco, al revés, lo vuelvo a decir, yo suelo ver parte de sus vídeos para saber más sobre el judaísmo actual, no tengo ningún problema en decirlo. Es una persona que cuando le he oído debatir y hablar lo hace de manera respetuosa y yo por mi parte, si algún día nos es posible hablar en persona o hablar a través del Zoom o cualquier aplicación, para mí sería un gusto mantener una conversación con él, porque cuando hablamos con personas educadas y amables es un gusto. Y sobre todo, las personas que decimos que servimos a Dios, nuestro objetivo es conocer la verdad. No se trata de discutir, ver quién más sabe, no. Se trata de hallar la verdad. Y el tema es que Mateo no se equivocó. Y lo mismo pasa con muchas acusaciones que a veces hacen los judíos contra el cristianismo. Simplemente hay partes que no entienden y que si nos preguntaran y fueran de mente abierta, porque dicen que somos nosotros los adoctrinados, pero en cierto modo podríamos decir nosotros lo mismo de ellos, que tienen la mente cerrada y no están dispuestos a escuchar otros argumentos. Pero bueno, eso sería otro tema. Hasta aquí este vídeo, un saludo a todos y que Jehová os bendiga.